Las células madre son células que se encuentran en todos los organismos multicelulares y que tienen la capacidad de dividirse a través de la mitosis y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas y de autorrenovarse para producir más células madre. En los mamíferos existen diversos tipos de célula madre que se pueden clasificar teniendo en cuenta su potencia, es decir, el número de diferentes tipos celulares en los que puede diferenciarse. En los organismos adultos, las células madre y las células progenitoras actúan en la regeneración o reparación de los tejidos del organismo. Teniendo en cuenta su potencia, las células madre pueden dividirse en 4 tipos. Las células madre totipotentes pueden crecer y formar un organismo completo. Tanto los componentes embrionarios, como por ejemplo las 3 capas embrionarias, el linaje germinal y los tejidos que dan lugar al saco vitelino, como los extraembrionarios, como la placenta. Es decir, pueden formar todos los tipos celulares. La célula madre totipotente por excelencia es el cigoto, formado cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Las células madre pluripotentes no pueden formar un organismo completo, pero sí cualquier otro tipo de célula correspondiente a los 3 linajes embrionarios, como el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, así como el germinal y el saco vitelino. Pueden, por lo tanto, formar linajes celulares. Se encuentran en distintas etapas del desarrollo embrionario. Las células madre pluripotentes más estudiadas son las células madre embrionarias, que se pueden aislar de la masa celular interna del blastocito. Las células madre multipotentes son aquellas que solo pueden generar células de su misma capa o linaje de origen embrionario. Por ejemplo, una célula madre mesenquimal de médula ósea, al tener naturaleza mesodérmica, dará origen a células de esa capa como miocitos, adipocitos u esteocitos, entre otras. Otro ejemplo son las células madre hematopoyéticas, célula madre de la sangre que solo pueden diferenciarse en los múltiples tipos celulares de la sangre. Las células madre unipotentes, también llamadas células progenitoras, son células madre que tienen la capacidad de diferenciarse en un solo tipo de células. Por ejemplo, las células madre musculares, también denominadas células satélite, solo pueden diferenciarse en células musculares. Existen diferentes técnicas para la obtención de células madre. Las células madre embrionarias y algunas células madre adultas pueden aislarse desde su localización original en embriones o tejidos y mantenerse en condiciones especiales de cultivo de manera más o menos indefinida. Las fuentes que se utilizan de manera rutinaria o que han empezado a postularse son: embriones crioconservados. La criopreservación o crioconservación es un método que utiliza nitrógeno líquido para detener todas las funciones celulares y así poderlas conservar durante años. Estos embriones son procedentes de los tratamientos de reproducción humana asistida, que cuando se fecundan más de los necesarios pueden ser donados por los pacientes que se someten a este tratamiento. Estos embriones criopreservados en fase de blastocito pueden conservarse durante 5 años, según lo reglamenta el RD 413/1996. Blastómeros individuales. Con esta técnica, probada primero en ratones y después en humanos, se consigue no destruir el embrión. Se utilizaron óvulos fecundados de ratón que se dejaron crecer hasta que tuviesen de 8 a 10 células. Una de estas células se extrae y se cultiva. Con esta técnica se ha logrado obtener 2 líneas celulares estables que mostraban un cariotipo normal y presentaban marcadores característicos de pluripotencialidad. El embrión del que se obtiene esta célula es completamente viable, por lo que se puede implantar en un útero y seguir un desarrollo normal. Partenogénesis.
Este proceso reproductivo no se da en mamíferos, sin embargo, la partenogénesis puede ser inducida en mamíferos mediante métodos químicos o físicos in vitro. Como resultado de esta activación se obtiene una masa celular denominada partenote, de las que se pueden aislar células madre pluripotentes. Esta técnica solo es aplicable en mujeres. Recientemente han sido utilizadas las células madre encontradas en la sangre del cordón umbilical para tratar pacientes con cáncer. Durante la quimioterapia, la mayoría de las células en crecimiento mueren por los agentes citotóxicos. El efecto secundario de la quimioterapia es lo que los trasplantes de células madre tratan de revertir. La sustancia que se encuentra sana dentro del hueso del paciente, el tuétano, es reemplazada por aquellas perdidas en el tratamiento. En la mayoría de los tratamientos actuales que usan células madre, es preferible obtenerlas de un donante con el mismo tipo de sangre a usar las del paciente mismo. Solo si es necesario usar las propias células madre, y si el paciente no tiene guardada su propia colección de células madre, entonces la sustancia contenedora en los huesos será removida antes de la quimioterapia y reinyectada después. El trasplante de células madre hematopoyéticas se ha usado desde hace 50 años con éxito para tratar múltiples enfermedades: talasemias, anemia falciforme, anemia de Fanconi, errores congénitos del metabolismo, anemia aplásica grave, inmunodeficiencias combinadas graves. También ha sido empleada para tratamientos de tumores: leucemias agudas mieloides y linfoides, leucemias crónicas, mielodisplasias, linfomas, mielomas, tumores sólidos de riñón, entre otros. Esto se consigue mediante el trasplante de médula ósea. La médula ósea contiene las células madre precursoras de las células sanguíneas y linfáticas. Se solía sacar del hueso de la cadera, pero actualmente se está sacando de la sangre periférica tras tratamiento con factores estimulantes del crecimiento. El éxito del trasplante de médula depende de la compatibilidad. Células madres del cordón umbilical. Del cordón umbilical se puede aislar una población de células madres multipotentes que poseen características embrionarias y hematopoyéticas. Estas células madres adultas pueden diferenciarse en células de la sangre y del sistema inmunológico. Las células madres del cordón umbilical son relativamente fáciles de obtener y presentan una baja inmunogenicidad, debido a la baja expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, por lo que se han comenzado a utilizar en terapias para curar diversas enfermedades, tales como enfermedades autoinmunes como el lupus, enfermedades hematológicas como la anemia falciforme o la diabetes. Células madres. Gracias a los últimos avances científicos, se demostró que el líquido amniótico contiene células de tejidos embrionarios y extraembrionarios, diferenciadas y no diferenciadas, derivadas del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. La tipología y las características de las células del líquido amniótico varían según el momento de la gestación y en función de la existencia de posibles patologías fetales. Recientemente se ha tenido constancia de experimentos que demuestran la presencia de células madres fetales mesenquimales, con potencial diferenciador hacia elementos celulares derivados de 3 hojas embrionarias, por ejemplo. Las células madres del líquido amniótico se expanden fácilmente en cultivo, mantienen la estabilidad genética y se pueden inducir a la diferenciación, también en células hematopoyéticas. Por eso representan una nueva fuente de células que podrían tener múltiples aplicaciones en ingeniería de los tejidos y en la terapia celular, sobre todo para el tratamiento de anomalías congénitas en el periodo perinatal. Las células madres del líquido amniótico no presentan controversia ética y pueden conservarse para uso propio.